Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo se junten con este material. He intentado semana pasada ponerme en contacto con ustedes en una clase online y no he tenido oportunidad de hacerlo, posiblemente por algún desperfecto técnico o por algún desencuentro de algún tipo cibernético que no permitió que nos reuniéramos, así que ya que Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Yo iba a tratar con ustedes esa noche y había preparado un material acerca de usuarios. Ese material les llegó a ustedes por intermedio de la comunidad del instituto, que se publicó esa noche, y íbamos a tratar particularmente el tema que tiene relación con los usuarios. Bien, recuerden que estamos hablando entonces de Linux, un sistema operativo abierto que tiene las características generales de organización del sistema basada en un núcleo con distintas capas como cebollas o como neutrones de un átomo que lo rodean, que tiene un shell que permite ejecutar comandos en línea y en las versiones más modernas, en las actuales, también cuenta con una interfase gráfica. Por ahí habíamos andado caminando, dicho muy breve y rápido. Ahora, como un sistema multiusuario que permite que una computadora sea utilizada por más de un usuario y que los recursos que dispone cada usuario para su uso es variado, Linux debe poder gestionar la administración de usuarios. Ahora, cuando hablamos de usuarios y hablamos de usuarios del sistema, también podemos referirnos a computadoras, sistemas operativos, servicios de impresión, de comunicación, o cualquier sistema o aplicación de gestión que se comporte como demandante de servicios de un computador o un sistema de redes basado en servidores. Este usuario tiene la característica de tener asignado recursos con privilegios y permisos y dispositivos también con privilegios y permisos, a los que tiene acceso por ser él el que está autorizado para ello y el que ha sido habilitado por el administrador o superusuario, en el caso de los sistemas basados en Unix o Linux, o el root. Acuérdense que root es raíz, que es el que asigna o retira privilegios y permisos sobre recursos o dispositivos. Ahora, podemos hablar de varios tipos de usuarios. O sea, de acuerdo, recuerden que las clasificaciones, vuelvo a repetirlo como lo digo siempre, son algo que nosotros nos esforzamos en intelectualizar para poder entender, pero hay ciertas definiciones que pueden estar solapadas o intersecadas, pero la idea es ordenarlo mentalmente para entenderlo. Bueno, dicho esto, acerca de todas las organizaciones que hacemos en las distintas ciencias y técnicas para entender, vamos a hablar de los tipos de usuarios según su responsabilidad. Para algunos autores hay usuarios comunes de la red, otros que son operadores de la red y otros que son supervisores de la red. Los usuarios comunes son aquellos que pueden ejecutar aplicaciones, manejar archivos con ciertos privilegios y derechos que les han sido otorgados. Operadores son usuarios comunes con algún privilegio adicional. Y los supervisores de red son los responsables del funcionamiento de la red, controlan los servidores de archivos, dan de alta a nuevos usuarios, quitan derechos, dan privilegios, los revocan y dan acceso a ciertas áreas de información. Si ustedes observan, esta es una estructura basada en redes donde el usuario común sería el operador de una red, de una página web, el usuario común, el operador podría ser algún programador que tiene derecho sobre una parte del lenguaje para poder escribir una página, o un administrador de la base de datos que esté agregando tabs, y el supervisor de la red es el que maneja todos los recursos, privilegios y permisos de esa red. Otra clasificación también a modo ilustrativo es según sus acciones, o sea, cuál es la interacción que tiene ese usuario con el sistema.
Repito, estamos hablando de una generalización de personas. En algunos sistemas existe un usuario que según sus acciones es invitado, guest, que es aquel que llega a la página o llega al recurso, a la computadora, pero no se identifica con un nombre de usuario asignado por el administrador, sino que existe un nombre genérico creado a ese fin, huésped, ¿está bien? Y puede tener acceso muy restringido a los contenidos que encuentre en el sistema. Invitado huésped. Después hay algunos otros que son miembros de la comunidad. Se los identifica ya como usuario con nombre y contraseña en la página de inicio y pueden agregar ciertos valores, ciertos datos, ir a ciertas páginas, tener acceso a descargar y cargar ciertos contenidos de archivos o de recursos y participar en el intercambio de información en documentos, manejo de código postales, documentos postales, etc. Luego vienen los usuarios registrados. Son aquellas personas que han creado usuarios en el sitio web y podrán acceder a contenidos especiales. Adicionalmente tienen la posibilidad de colaborar con nuevos documentos de la biblioteca virtual, modificar eventos en el calendario de actividades, personas o instituciones relacionadas a un directorio en particular. Fíjense, la diferencia es que esta persona ya maneja cierta asignación de utilización de un directorio, una carpeta, a un grupo de usuarios o a un usuario en particular, o le reduce el tiempo de acceso a un recurso determinado. Por ejemplo, a una impresora durante las mañanas de ciertos días. Y después están los administradores, los que ya sí pueden añadir distintos dispositivos, pueden cambiar privilegios, derechos, generar nuevas funciones, actualizar las páginas de acceso o asignar quién va a acceder, agregar o eliminar usuarios, etc. Esta fue la clasificación según sus acciones. Cuando hablamos de usuario y hablamos de una determinada cantidad de recursos asignados a uno, hablamos de una cuenta de usuario, ¿está bien? O sea, esa cuenta es como si hablamos de una cuenta de un banco. Yo tengo una cuenta de un banco, soy un tipo de cliente del banco, tengo determinadas cosas que puedo hacer. Bueno, en el caso de las cuentas de usuario, estas cuentas tienen asignadas configuraciones personalizadas, individuales, a ciertos accesos a funciones del sistema informático. También tenemos que ver que un usuario puede manejar diversas cuentas de usuario o ninguna, en caso de no estar registrado en el sistema, como decíamos en los casos de los huéspedes. O sea, yo puedo tener una cuenta de usuario para cuando trabajo en el área de administración de sistemas y una cuenta de usuario cuando estoy trabajando en el área de desarrollo de sistemas. Para el caso de un colega médico. Para el caso de un contador, puede tener una cuenta de usuario asignada al trabajo sobre las liquidaciones de sueldo, ¿no?, que tiene relación con determinado tipo de información, manejo de datos, y puede tener otra cuenta de usuario asignada a la parte de la contabilidad, donde él va a hacer otro manejo y va a tener acceso a otros archivos y necesitar de otros recursos. Bien, vamos a repetir entonces que esto es son conceptos generales. La mayoría de los sistemas de los que vamos a hablar tenemos esta facilidad. Bien, ahora hemos hablado de conceptos generales en Linux, pero en particular en el único usuario que tiene la capacidad y la potencia, el poder de hacer asignación y creación de usuarios es el superusuario, el root, que puede cambiar las claves del usuario en cualquier momento y puede permitir que algunos usuarios de los shells del sistema cambiárselos. Entonces, cuando eligen qué shell van a usar, qué intérprete de comando van a usar, el root, el superusuario, puede cambiárselo cuando quiera, y si tienen una clave, el root se las puede cambiar cuando quiera y dejarlos a ustedes sin acceso al sistema hasta que se las dé, o directamente desecharlos del sistema. Este es el que tiene mayor poder y privilegio sobre todo. Por eso es muy importante, esto va a ser el estado que ustedes van a tener cuando estén en servidores Linux, que sean muy cuidadosos, porque pueden hacer cualquier cosa en realidad.
sea, si ustedes quieren borrar una cuenta de un usuario, la borran y automáticamente borran toda la información relacionada con derechos, privilegios y recursos y la información almacenada que tenía ese usuario. Entonces, digo, cuando ustedes estén trabajando o asignados como root, sean muy criteriosos en las operaciones y documentenlas para poder llevar una gestión más ordenada. Algo que se debe hacer para evitar cometer errores, como consejo, es generar un usuario con poderes similares al root, está bien, que tenga ciertos, por ejemplo, un usuario administrador de usuarios. Ese usuario puede crear usuarios. Y después, si yo quisiera tener un usuario especial para borrar clientes, puedo generar un usuario con muchos privilegios que pueda borrar usuarios, pero que sean distintos y que esté claro para mí cuando estoy administrando, sea claro para mí qué acciones estoy haciendo, en particular cuando son acciones tan elevadas en cuanto a concepto de privilegio, o al riesgo que corre el sistema si yo las realizo. Bueno, aquí vamos a hablar entonces, el root es el que organiza todas las políticas de uso y control de los recursos de todo el sistema, a través de cuentas de usuario asignados a usuarios que tienen privilegios y derechos sobre los recursos. ¿Qué recursos podemos hablar? Bueno, podemos hablar de recursos físicos como impresoras, qué sé yo, dispositivos especiales de comunicación, qué sé yo, a ver, discos rígidos, directorios de un disco rígido, operaciones, el que dicta las políticas de uso y control de eso que está disponible en todo el sistema. Ahora, vamos a suponer que tenemos cierto tipo de usuarios cuyas cuentas tienen o trabajan en un área determinada. Crearemos una gestión para cada una de ellas, o nos convendría generar un grupo que tenga los privilegios y derechos sobre los recursos que necesito y asignaré a ese grupo todas las cuentas de los usuarios que los van a utilizar. Eso es la creación de grupos y los sistemas operativos lo permiten, Linux también. Organizar grupos de usuarios donde yo establezco una serie de privilegios y derechos sobre los recursos para ese grupo y a los usuarios que asigne van a heredar esa planificación hecha en el grupo para determinada área. Dicho esto, hablando ya de los usuarios, hablando de su clasificación, hablando de cuáles son las cosas que puedo hacer en cuanto a sus privilegios y derechos, y después caminando para el lado de los grupos como forma de organización de privilegios y usuarios, de acuerdo a distintas áreas de organización o tareas particulares, nos damos cuenta que estamos hablando entonces que es importante la planificación en cuanto a cuentas de usuario y grupos que voy a hacer del sistema. Esto fue muy teórico. Ahora, ¿cómo se hace en la vida real? Nosotros cuando íbamos a alguna organización, hacíamos un estudio de la empresa, de la organización, las áreas, las tareas, los usuarios, la cantidad de privilegios de poder que tenía cada usuario o su escala jerárquica dentro de la organización, y de acuerdo a eso uno podía organizar distintas cuentas de usuario y después distintos grupos de usuarios asignados a áreas de administración o a tareas críticas o tareas específicas. Entonces es muy importante hacerlo. No es cuestión de sentarse en un sistema y poner cualquier grupo o cualquier usuario, sino que todo esto lleva un estudio del sistema y después una implementación muy pensada y muy controlada. Que no termina allí, sino que después termina con una auditoría que se efectúa en los primeros tiempos, en periodos muy cortos, y posteriormente se puede realizar en periodos determinados. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los espacios del sistema donde se almacena toda esta información? Bueno, cada sistema operativo tiene una forma de organización de información de seguridad y vamos a hablar específicamente de Linux. En Linux en particular tenemos el archivo PAS
passwd. Ese archivo passwd que se encuentra en el directorio /etc registra a todos los usuarios del sistema. O sea, para cada usuario que existe, tenemos un registro que guarda la información de ese usuario para que pueda buscarle al sistema cuando el usuario es invocado, ¿no? Bien. Ahí ustedes ven un registro de ejemplo. Fíjense que dice el nombre del usuario, ciertos valores que ya vamos a ver que es cada uno, otro número, otro más, ciertos datos y un directorio que tiene un shell determinado. Fíjense, el primer valor, que es Sergio, corresponde al nombre. El segundo, a la clave encriptada que tiene ese nombre de usuario. Después, el primer número es el identificador de usuario, User Identification. El tercero es el Group Identification. Después es el nombre que se le da informalmente, el nombre que va a aparecer en el cursor o el nombre que va a ver otro usuario cuando esté viéndolo al usuario denominado Sergio. Y después el directorio que corresponde a su inicio. Cuando inicia el sistema, va a parar este directorio por defecto y de ahí él se mueve a través de toda la arborescencia de directorios a los que tiene permiso para acceder. Y por último, el shell asignado para poder operar sobre los comandos. Si ustedes observan, que lo habrán observado, habrán visto que existía, digamos, unas letras así medio raras que tenían que ver que era la clave. Bueno, la clave, esa que está así es una clave encriptada, ¿está bien? La que cada vez que se llama o se invoca en realidad es desencriptada internamente por el sistema, entonces no se encuentra en ningún lugar guardada en formato legible, ¿está bien? O sea, cada palabra que ustedes meten, cada clave que ustedes meten es encriptada utilizando la misma palabra, un algoritmo sobre la misma palabra clave que ustedes utilizan. Por lo tanto, es muy difícil descifrarla sin tener la palabra clave. Además, algunos sistemas Unix o algunos Linux usan un sistema de sombras o shadows password que en realidad guardan una clave encriptada como la que hablamos recién, con las características que hablamos recién, pero a su vez guardan un archivo en un directorio /etc shadow, sombra, que guarda el password y solo puede ser leído por el usuario root. El resto de los campos se almacenan con información transparente y se puede ver, ¿está bien? Este shadow, que yo les decía recién, me permite además guardar otros datos distintos de los que habíamos visto en el registro de password. Me permite, por ejemplo, llevar un control del tiempo de vida que tiene esa contraseña, los espacios o los cambios de distintas contraseñas a través del tiempo para no permitir que se repitan después de 10 veces, por ejemplo, o cualquier otra información que use el sistema internamente para controlar las claves. Por eso es muy interesante los sistemas que pueden implementar este tipo de shadow, sombra de almacenamiento de claves. Como ya dijimos, el root, que es el encargado de agregar a los usuarios, borrarlos o modificarlos, tiene que tener un comando que le permita realizar esto, ¿no? Y que a su vez haga todas las operaciones como agregar el registro en el passwd, asignar la encriptación, dar un número de usuario, dar un grupo a ser determinado, generar un directorio home para que arranque el usuario cuando el presidente del sistema, o elegir un shell determinado. Ese comando que hace todo eso, que repito, se podría hacer a mano, que es bastante corto, se llama UserAdd. Esta es una utilidad que hace todo lo que yo les contaba recién. Le doy un nombre, le asigno un número, le asigno un grupo de
de usuario, le permite guardar la clave, le permite establecer un directorio de arranque de sistema y además que Shell va a usar para trabajar. User add. Luego tenemos que borrar un usuario. Bueno, es userdel, un comando muy sencillo, muy transparente para ustedes que han tenido inglés técnico. Tanto como existen estos comandos para usuarios y para agregar, y borrar usuarios, existen también operaciones sobre grupos. ¿Está bien? Acuérdense, vamos a concluir que los grupos son entonces conjuntos de cuentas de usuarios o de usuarios agrupados según una tarea estratégica o tiene un tiempo determinado o a un área determinada de trabajo. Entonces yo tengo que, para crear un grupo add. ¿Está bien? La modificación de un grupo, group mod. La eliminación de un grupo, group del. Ahora, añadir un usuario al grupo es add user. Y quitar el usuario de un grupo es del user. Por supuesto que para realizar la creación, la modificación o borrado de un grupo o agregar o eliminar el usuario de un grupo, ustedes tienen que tener asignados los permisos y privilegios necesarios para hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta eso. Con respecto a estas operaciones, yo recomiendo que se familiaricen con ellas porque hay algunas shells del sistema Linux o de Unix donde los comandos no son exactamente iguales, son muy parecidos pero no son exactamente iguales. Los comandos son el modo orientativo y de los usuarios, de los autores de mayor uso y más comunes, pero pueden encontrar algunas versiones que no lo sean de esa manera. Bien. En el grupo hay un archivo de grupos que guarda ciertos datos del grupo, pero también hay ciertos grupos por defecto que crea el sistema para su propio uso y su propia gestión. O sea, aparte de los grupos que ustedes pueden definir, recordando que tener privilegio y derecho para hacerlo, el sistema crea grupos para su propia gestión. Los grupos por defecto son el grupo bin, con B larga, mail y sys, que se utilizan para cuestiones propias del sistema. Después existe, cuando existe un archivo path.wd adentro del directorio etc, existe un archivo que se llama group, que también tiene los registros de los grupos, donde está el nombre del grupo, está bien, un password que tenían los grupos que ya eran utilizados, un identificador de grupo, está bien, y quiénes son las personas que pertenecen a ese grupo. Si ustedes observan, acá tienen un registro de ejemplo, está bien, aquí abajo, el grupo, donde iba la clave, el número y todos los integrantes que conforman ese grupo. Si ustedes hacen memoria, se van a dar cuenta que este número 100 estaba en el registro de passwd de un usuario que habíamos declarado arriba. ¿Está bien? Bien. Continuando con esto, ya vimos los comandos, ¿está bien? Que tienen relación con esto, que eran para agregar, o sea, para crear el grupo, para borrar el grupo, para agregar usuarios o para eliminar usuarios del grupo. Hasta acá, entonces, lo propio que tiene que ver con usuarios, tipos, una generalización, grupos y distintos archivos de Linux en particular y algunos conceptos que tienen que ver con permisos, privilegios y derechos que tienen sobre los sistemas.